Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya se ha apoderado de todo, y con ella se desprenden esos secretos que el sol jamás se atrevería a revelar. Para esta madrugada, hemos reunido una serie de vivencias inquietantes, extrañas y profundamente aterradoras. Relatos que tal vez se queden rondando en su cabeza, mucho después de que este video llegue a su fin. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces, colóquense los auriculares y procuren aislarse de cualquier ruido exterior. Presten mucha atención a cada palabra, aunque recuerden que no dejan de ser simples cuentos de miedo. Que estas cosas le hayan pasado a alguien en el pasado no quiere decir que vayan a repetirse con ustedes. Al fin y al cabo sería absurdo pensar que el simple hecho de escuchar estas experiencias a altas horas de la noche pudiera despertar algo que debió quedarse sepultado para siempre. O tal vez sí. Ahora inhalen profundamente, apaguen esa última bombilla que sigue iluminando la habitación y dejen que las sombras se encarguen de lo demás. Bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el espacio donde cada narración abre una brecha hacia misterios que la raza humana jamás debió haber tocado. Y bien, demos paso al primer relato. Hace ya algunos años, un chaval llamado Alejandro formaba parte de una especie de colectivo juvenil que se dedicaba a temas un tanto metidos en la política y a la organización de eventos culturales. Verán, en la localidad donde él reside, cada temporada de Día de Muertos se organiza un recorrido nocturno por el panteón del pueblo. En este evento participan actores, actrices y personal de apoyo para guiar a todos los visitantes que se animan a vivir esta tenebrosa experiencia guiada por el cementerio, donde los intérpretes van representando pequeñas obras teatrales, algunas con toques cómicos, otras llenas de drama y otras derechamente escalofriantes, reviviendo las leyendas de personajes célebres que descansan ahí. Alejandro recuerda que desde el primer día le llamaron la atención un par de normas bastante extrañas. La primera regla dictaba que los miembros del staff jamás podían andar solos por el lugar, siempre debían ir acompañados por lo menos de otra persona. La segunda prohibía de forma tajante que el personal cruzara la línea imaginaria que dividía el cementerio desde la mitad hacia el fondo. A él todo aquello le parecía muy raro. La razón por la que no podían usar la otra mitad no era por falta de espacio, sobre todo en los años donde venía tanta gente que les habría venido de perlas extender el recorrido, ocupar más zonas y montar un espectáculo todavía más inmersivo y atractivo para el público. Sin embargo, tenían el veto absoluto en esa zona posterior, y nunca se trató de un problema logístico, ni de dificultades técnicas, lo cual resultaba de lo más sospechoso porque simplemente se negaban a pisar la otra mitad. Por otro lado, en la última edición en la que le tocó participar, el ambiente estaba de lo más tenso, y él no lograba comprender el motivo. Faltaban muchísimos colaboradores, ya fuera por situaciones complicadas que se vivían en la ciudad o porque el grupo original, que antes era enorme, se había ido desintegrando. La gente crecía, cambiaba de prioridades, unos ya no podían asistir, otros se habían mudado fuera de la ciudad. Y el caso es que aquel año eran muy pocos. A pesar de la escasez de personal, seguía vigente la estricta regla de no andar solos, lo que obligaba a formar grupitos de hasta 3 personas. A pesar de que hacían falta muchísimas más manos para controlar a los asistentes, déjenme contarles exactamente qué fue lo que pasó. En él habían instalado unas cuantas luces como luminarias por toda la zona de las tumbas. Entre las sombras, allá atrás, el personal de apoyo patrullaba en parejas. Su única misión era vigilar que nadie sufriera un ataque de pánico, que no se sintieran mal, o que alguien simplemente quisiera marcharse. Si eso pasaba, ellos eran los encargados de acercarse, disfrazados de calaveras, y escoltar a la persona hasta la salida del cementerio. Eso era todo. La regla era clara. Nadie, absolutamente nadie que viniera a vivir esta experiencia podía quedarse solo en el camposanto. Tampoco querían que alguien, por un bajón anímico, terminara arruinando el momento de los demás. Aquel año, el último en el que participó Alejandro, él sentía que estaba creciendo dentro del grupo
y que muy pronto le tocaría estar en el papel de actor o incluso en la dirección. Iba con muchas ganas, por eso le chocaba tanto la estrategia de trabajar en parejas. Ya habían atendido 2 personas, un niño y una señora mayor, que se habían descompensado, y claro, como eran tan pocos, de repente veías a 3 miembros del staff atendiendo a esos visitantes, mientras que el resto de los muchachos, que no pasaban de 5, estaban repartidos por otros lados. Insisto, solo eran 2 grupitos, uno de 2 y otro de 3. Eso tenía a Alejandro al borde de un ataque de nervios. Él pensaba, es que deberían dejarnos estar solos. Así cubriríamos más área y daríamos una mejor atención. Esto está muy mal planeado. La desesperación lo estaba carcomiendo. De repente, su compañero, con el que estaba haciendo guardia y a quien le había soltado todas sus frustraciones, le dijo, «Me duele un poco el estómago, voy al baño». Alejandro le respondió, «No, no puedes. Es que ya no quedamos nadie, somos tú y yo, y el otro grupo está ocupado con mucha gente. ¿Sabes qué? Mejor escabúllete entre el público. Ve al baño, yo me quedo aquí cuidando». Su compañero no discutió más. Tenía una urgencia, así que lo dejó ahí viendo el espectáculo. Estaban contando la historia de Mateo y la gente estaba totalmente inmersa en el relato. Mientras Alejandro escaneaba los rostros de la gente, se dio cuenta de que alguien caminaba hacia él, pero por la espalda. Se volteó y vio a otro miembro del staff que no había visto antes, un tipo algo alto, vestido también de calavera, con todos los rasgos característicos de quienes forman parte de este equipo desde hace décadas. Lo miró y lo saludó con un gesto de cabeza. El otro le devolvió el saludo, se dio media vuelta y empezó a caminar, haciéndole una seña con la mano para que lo siguiera. Alejandro empezó a caminar tras él, acercándose. No podía hablar fuerte para no romper la atmósfera, así que aceleró el paso, se puso a su lado y le preguntó, «¿A dónde vas?». El sujeto le contestó, «Hay unos miembros del staff en el fondo del cementerio. Hay que ir a buscarlos, ayúdame». Alejandro insistió, «¿Pero para qué se fueron allá? Tienen prohibido alejarse». El tipo se volteó, lo miró fijamente y solo repitió, «Ayúdame». Siguió caminando y Alejandro lo siguió. Unos 50 pasos después, se dio cuenta de algo. El sujeto no llevaba ninguna luminaria, ni linterna, ni nada. Ya se había tropezado 2 veces con piedras y obstáculos que, por el estado del cementerio, no estaban bien despejados. Le dio miedo que fueran a caer en una tumba abierta o que se golpearan con una lápida en mal estado. Así que le dijo a su compañero, «Oye, espérame, déjame ir con nosotros». Entre piedras sueltas y mugre, cosas que no se ven nada limpias, caminando por el cementerio, con el temor de tropezar y caer en alguna fosa abierta o de golpearse contra una lápida vieja y descuidada, que les pase cualquier desgracia. Por eso le dice a su amigo, «Oye, mejor espérame, deja por una lámpara y me regreso acá contigo para que vayamos por los muchachos, pero no los veo». Y el muchacho empieza a acelerar el paso y le dice, «Están al fondo, ayúdame». Y empieza a caminar más rápido. Y Alejandro se siente bastante desconcertado por esa actitud. Y de pronto voltea hacia donde debería estar el espectáculo, hacia el lugar de donde acababa de venir, pero ya no hay luces. Todo está a oscuras. Se queda perplejo. Y al girarse de nuevo, el otro sujeto le repite con insistencia, «Ayúdame». Están al fondo. Al ver esto, Alejandro prefiere dar la vuelta y apurar el paso en dirección opuesta para alcanzar a alguien y conseguir una maldita linterna. Siente un frío extraño en la espalda. No logra comprender qué demonios está pasando, y en medio de esa confusión repentina, sin esperarlo, choca de frente con alguien que venía a su encuentro. Un grito de susto se le escapa de la garganta. Baja la mirada con terror y ve a otra persona tirada, sentada de golpe sobre el suelo polvoriento. También iba disfrazada de esqueleto. El sujeto lo mira con furia y le suelta, «Estás bien pendejo, te hemos estado buscando como locos. ¿En qué hoyo te metiste?». Y Alejandro, temblando, responde, «Hace como 2 minutos vino un compañero a decirme que hay gente perdida allá atrás y vine a ayudar». El otro lo mira con los ojos abiertos de par en par. «Aquí nadie se ha perdido, güey. El único güey que faltaba eras tú». Y Alejandro insiste, «Pero si el otro muchacho ni siquiera lo había visto antes».
Era uno del «Ya cállate la boca y vámonos a la verga». Llevamos más de 1 hora y media buscando como idiotas por todo este lugar. Estábamos bien preocupados por ti. Alejandro está completamente pasmado, su mente no procesa nada de lo que escucha. Bueno, entonces vamos por el otro. Atina a decir mientras voltea, pero ya no hay nadie. La nada absoluta. La regañada que le están metiendo lo pone todavía más nervioso y aturdido. Siente que la cabeza le da vueltas. Su compañero lo agarra fuertemente de la mano y empiezan a caminar hacia la salida principal del cementerio. Conforme avanzan entre las sombras, el tipo se lleva una mano a la boca y empieza a gritar a todo pulmón. Ya apareció. Aquí está Alejandro, dejen de buscar, ya lo encontré. En cuanto llegan a la entrada, la escena es desgarradora. Todos los compañeros están ahí reunidos. Unas chicas están llorando con desesperación, otros se ven sumamente alterados y los demás lo miran con una mezcla de enojo, fastidio y reproche. Este compañero lo guía directo hacia el líder del grupo, el cabecilla que lleva el mando de toda la organización. El tipo que está al frente se le queda petrificado viendo fijamente. Le palmea con fuerza el hombro y le dice con voz cortante: «Vente». Alejandro camina con el paso pesado, con la mente totalmente desconectada de la realidad, hasta que el líder se le acerca al oído y le pregunta con urgencia: «A ver, cabrón, ¿qué pasó? Cuéntame todo con lujo de detalles». Y Alejandro, con la voz temblorosa, le contesta: «Es que no entiendo nada. Estábamos en pleno show. Mi compañero con el que compartíamos equipo necesitó ir al baño y nos habíamos quedado solo los dos. Me quedé vigilando las cosas, cuando de repente vi que alguien se acercaba caminando hacia mí. Volteé y me dijo que lo acompañara porque había gente perdida al fondo del panteón». Al escuchar esto, el líder del grupo agacha la cabeza, exhala pesado y le lanza una pregunta directa: «¿Cómo era?» «Pues, como nosotros, con la cara pintada de esqueleto». «Sí, pero ¿cómo era físicamente?» «No lo sé, la verdad ni me fijé bien. Era alto, pero el rostro, no logré verle los rasgos con claridad». «¿Le alcanzaste a ver las manos?» «Sí, me hizo una seña con ellas». «¿Y cómo eran esas manos?» «Solo recuerdo que tenía los dedos extremadamente largos, como garras». El líder guarda silencio unos segundos. Lo mira fijamente a los ojos y le dice con absoluta seriedad: «Mira, no te preocupes ahorita por eso, pero te recomiendo de todo corazón que los próximos días andes con cuidado. No te alejes, quédate siempre cerca de gente que conozcas bien». Y Alejandro, con un nudo en la garganta, le pregunta por qué diablos dice eso, a lo que el otro responde con voz sombría: «Espérate tantito a que te aconseje. Ten mucho cuidado estos días. Quédate cerca de gente de confianza». Y Alejandro le pregunta sin entender ¿por qué? Y le dice: «Espera a que pasan un par de días. Búscame y te cuento los detalles». Las siguientes 48 horas para Alejandro se vuelven algo sumamente extraño. Su cabeza ya no responde con normalidad. Sufre lagunas mentales. Experimenta momentos en los que está y no está presente. Eh, Duerme cantidades de tiempo, exageradas. En otros instantes parece que solo parpadea. Duerme y se despierta, duerme y se despierta. Tiene un agotamiento extremo, dolores de cabeza insoportables, y sus pensamientos se le desordenan por completo. Estando en su casa, de la nada se encuentra en la sala, luego aparece en su habitación y más tarde en otro rincón, sin acordarse jamás de cómo llegó ahí ni lograr comprender qué demonios está pasando. Siente que se está volviendo loco. Vive con sus padres, quienes recibieron ciertas advertencias estrictas por parte de aquel sujeto, el cabecilla del grupo, por lo que lo vigilan de cerca todo el tiempo. No lo dejan salir a la calle, y van ya 2 ocasiones en las que Alejandro sale de este trance mientras discute furioso con sus papás, completamente fuera de sí. Te voy a contar lo que sucedió después de esos días, una vez que recobró la calma, que es cuando por fin procesa todo y empieza a interrogar a la gente para entender qué carajos estaba ocurriendo. Hay varias versiones. Primero, la de los papás. Te ponías como loco. Hijo, nos exigías a gritos que te lleváramos al panteón. Decías que habías olvidado algo allá, pero tu mirada era perturbadora. No parecías tú. Intentábamos hablar contigo, calmarte para evitar una pelea, pero no entrabas en razón.
perdías los estribos por completo y soltabas: ya, déjenme en paz, necesito irme solo, me están esperando. Te pusiste a forcejear con tu papá, casi se van a los golpes. Tuvimos que abrazarte entre los dos con todas nuestras fuerzas, tirarte al suelo y quedarnos encima de ti hasta que, de golpe, volvías en ti y preguntabas qué hacías ahí tirado. Eso fue traumático para nosotros. Por otro lado, está la versión del líder que estaba al frente de todo este grupo. Alejandro, por lo que más mascotas tengas, no regreses al Camposanto. Te voy a explicar por qué aplicamos estas reglas tan estrictas. Ya sabes que este espectáculo lleva décadas funcionando. No tenemos la fecha exacta de su origen, pero se cuenta que en uno de los primeros shows, un miembro del staff se desvaneció sin dejar rastro. Un tipo alto, de brazos desproporcionados, bastante fornido y con unos dedos anormalmente largos. Jamás volvieron a saber de él. Lo último que se supo fue que caminaba directo hacia lo más oscuro del cementerio, murmurando que iba a buscar a más compañeros del equipo que se habían extraviado. Nunca lo encontraron a él, ni sus restos, absolutamente nada. Sin embargo, cada cierto tiempo hay gente del equipo que asegura habérselo topado de frente. Gracias a que cumplimos a rajatabla la regla de no andar jamás a solas, parece que hemos evitado que se repita una tragedia similar. Pero hay algo crucial que debes saber. Desde tiempos inmemoriales, le tememos a ese lugar porque en la parte más recóndita de ese panteón se dice que antiguamente se practicaban rituales de sacrificio. Nuestra firme sospecha es que a aquel hombre lo utilizaron en uno de esos rituales y ahora su alma vaga buscando un reemplazo. Y con esta escalofriante historia, querida familia nocturna, damos inicio oficial a este doble especial de Halloween y de Día de Muertos. Porque sí, hoy disfrutamos de la primera parte, pero el próximo lunes tendrás la esperada continuación de este especial de miedo. Por cierto, antes de pasar a la siguiente historia, recuerden que en YouTube estamos a nada de alcanzar el 1,000,000 de suscriptores. Así es, que por favor, familia nocturna, y todos los que son nuevos por aquí disfrutaron de este relato, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Y si nos escuchan en Spotify o en cualquier otra plataforma, síganos, suscríbanse y regálenos sus 5 estrellas, porque nos adentramos en este 2026. Dicho esto, prepárate, porque estamos a punto de seguir con esta oscura fogata de historias. Un especial doble por el Día de Muertos y Halloween. Hay quienes aseguran que en estas fechas de Halloween, que de hecho se dice que provienen de alguna de las raíces históricas del Samhain, allá por la época de los celtas. Bueno, mucha gente cree que en estos días el ambiente se carga de espíritus, pasan cosas raras y por eso se eligieron estas fechas. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Quién sabe? Vaya usted a saber. Pero hay una persona, una chica de la familia nocturna a la que le fascina el terror, que nos escucha mientras hace la limpieza del hogar y cumple con sus deberes cotidianos, porque ella trabaja desde casa. Aparte es ama de casa, es madre soltera. Así que te imaginarás, tal como nos ha pasado a mí y al equipo, de las pesadillas. Son pocas las ocasiones en las que logra ver la luz del día, pero ella dice que Halloween es su fecha especial. Le gustan tanto las historias de miedo que para ella todo el año es Halloween, pero solo en esta época tiene la oportunidad de decorar toda su casa sin que la tilden de loca. Por eso espera estas fechas. Empieza a observar a los vecinos y a ver qué cosas sacan a la venta, qué productos puede conseguir para adornar y demás. Es algo muy importante para ella. Cada año busca esforzarse más que en el anterior. Comenta que esta tradición nació hace años, justo después de divorciarse de su pareja. Estaba tan, pero tan triste que empezó a escuchar historias de terror, de una forma extraña que ni ella misma alcanza a explicar. Empezaron a darle ánimo, le ayudaron a distraerse, y cuando llegó Halloween por primera vez en su vida, dedicó tiempo a decorar su casa. Le gustó tanto que el año siguiente lo esperó con meses de anticipación, y a partir de ahí, esto se volvió una tradición en la que siempre busca ganar, entre comillas, porque en realidad no compite contra nadie,
pero quiere ser la casa que más llame la atención. Pero ahí te va el detalle. Pareciera que su entusiasmo es tanto, y tanto le gustan estas decoraciones y estas celebridades, que todo se había mantenido como algo meramente estético. No son sus creencias, no es que ella crea que está realizando algún tipo de rito o que está invocando espíritus. Sin embargo, independientemente de lo que ella piense, parece que hay cosas allá afuera que solo esperan el momento oportuno, porque justo el año pasado tuvo que detener todos sus preparativos de Halloween, toda la decoración de estos días por una pequeña situación, algo realmente extraño. Como cada año, muy cerca de la festividad, sale con su hijo a visitar las casas de los vecinos. Van caminando por allí y observan todas las decoraciones que los demás ya tienen listas. Eso le sirve a ella para sacar ideas. Aparte, ya había buscado cosas en internet, ya había ubicado en tiendas locales qué artículos podía comprar y cómo hacer los montajes. Mientras miraba una de las casas, se dispuso a regresar a la suya. Al estar a unos 20 metros de distancia, se detuvo, como parte de su tradición, para analizar el encuadre. Quería ver cómo sería la experiencia de la gente que viniera caminando a pedir dulces o el clásico truco o trato. Cómo iban a ver la casa. Y empieza a darle vueltas a la cabeza con 1000 ideas. A ver si pongo por aquí un espantapájaros de calabaza gigantes y por allá añado unos fantasmas. Uy, y un gato enorme abajo que maulle y tenga los ojos rojos o verdes. Eso se vería de otro nivel. Con las paredes, pensaba, podría pegarles unos vinilos que parezcan manos y caras. Estaba totalmente fascinada imaginando cómo transformar su casa en una mansión del terror, buscando que fuera algo único, diferente a lo de los vecinos y mucho más elaborado que el año pasado. Mientras estaba ahí perdida en sus planes, se quedó mirando fijamente la puerta de entrada, cuando de pronto su pequeño hijo le suelta: «Mamá, mira al señor». Ella se gira hacia el niño y le pregunta extrañada: «¿Cuál señor?». El niño vuelve a señalar hacia la puerta, que es de color madera, y es entonces cuando ella nota una sombra que resalta sobre la superficie. Era una de esas siluetas adhesivas que se ven planas, y parecía un hombre mirándola de frente. Sus manos estaban pegadas a la parte baja de la puerta y sus pies tocaban el suelo, totalmente adheridos. Le pareció muy extraño. Pensó, tal vez algún vecino vio que mi casa estaba muy sosa y, en un gesto buena onda, vino y pegó esto para decorar, ya que todos saben que es mi tradición. Se quedó mirando y se dijo: «La verdad es que está genial, se ve muy realista esa sombra». Pero entonces, de repente, las manos se despegaron, el hombre dio un paso hacia adelante, luego 2 pasos hacia atrás y simplemente se metió dentro de la puerta. Mi hijo me dice entonces: mamá, llévatelo para Halloween. Ese hombre sí que me da miedo». En ese momento, agarré a mi hijo, lo cargué y salí corriendo, alejándome lo más que pude de la casa. Nos fuimos a una cafetería y me pasé toda la tarde dándole vueltas. ¿Cómo le voy a hacer para volver a entrar sin morirme de pánico? Y pues, este año no puse ni un solo adorno. Lo sigo pensando porque, te digo una cosa, narrador, algo allí sabía que me gustaba la festividad y parecía que me estaba esperando, al acecho. Marisol, por su parte, no tiene ninguna costumbre de celebrar Halloween ni el Día de Muertos. Su familia nunca ha sido de festejos, pero hace 3 años vivió algo espantoso en casa de su abuela, justo entre esas 2 fechas. Su abuela no es una persona tradicional en absoluto, es de esas que vive al día. No es alguien apegada a los sentimientos ni a la familia, no tiene muchos amigos y tampoco es de las que rebosan emociones. Es más bien una mujer de carácter gris, muy seria, que quiere a los suyos a su manera y lo demuestra poco. Tienes que entender su lenguaje para descifrarla. Ella nunca celebró Navidad, ni cumpleaños, ni nada de esas cosas. Pero cuando le diagnosticaron una enfermedad terminal, algo cambió. Desde ese día, la abuela empezó a buscar una forma de conectar con sus seres queridos y decidió, de una manera bastante extraña y macabra, que celebrar el Día de Muertos en su casa era la mejor opción. Les pidió a todos que fueran, diciendo que había preparado algo especial. Cuando Marisol llegó a la casa de la abuela, se encontró con una decoración de lo más rara, una mezcla de cosas inquietantes. La abuela tenía una especie de tazón gigante, una olla negra enorme llena de pozole, que parecía sacada de una caricatura de brujas. Por otro lado, la casa estaba repleta de calabazas y calaveras, pero en el resto de las habitaciones todo se sentía distinto. Tal vez
Algún vecino notó que mi casa no tenía casi adornos y en un gesto de pura buena onda, decidió poner algo para aportar a la decoración, sabiendo que me encanta esta tradición. Me quedé pensando, qué increíble se ve, tan real esa sombra. De repente, las manos se despegan, el hombre da un paso al frente, luego retrocede dos y simplemente se mete atravesando la puerta. Mi hijo me dice, mamá, invítalo para Halloween, ese sí que me da miedo. Agarré a mi niño, lo cargué y me alejé caminando muy lejos de la casa. Fuimos a un café y me pasé toda la tarde dándole vueltas. ¿Cómo le voy a hacer para entrar de nuevo y no morirme de pánico? Este año, la verdad, no puse absolutamente nada de decoración. Estoy pensándolo bien porque, narrador, te digo algo. Esa cosa sabía que me gustaba la festividad y parece que me estaba esperando ahí. Marisol no tiene costumbre alguna de celebrar fechas como Halloween o el Día de Muertos. En su familia nunca se ha festejado, pero hace 3 años vivió una situación espantosa justo en esas fechas, estando en casa de su abuela. Tu abuela no es precisamente una mujer tradicional, no sigue ningún tipo de ritual, es de esas personas que simplemente viven el día a día. No es alguien apegada a lo sentimental ni a la familia. No tiene muchas amistades y sinceramente no es de las que se dejen llevar por muchas emociones. Es una persona, más bien gris, sumamente seria, que quiere a los suyos a su manera y lo demuestra con acciones. Aunque tienes que aprender a entender su lenguaje. La abuela jamás celebró Navidad, ni cumpleaños, ni nada por el estilo, pero le diagnosticaron una enfermedad terminal. Desde entonces, ha buscado desesperadamente conectar con sus seres queridos y decidió, de una forma bastante rara, hasta macabra, que la mejor manera de hacerlo era celebrar el Día de Muertos en su casa. Les pidió encarecidamente que fueran porque había preparado de todo. Cuando ella llega a casa de la abuela, se encuentra con una parafernalia extrañísima, una mezcla de cosas que no pegan ni con cola. La abuela tiene una especie de cazuela o tazón enorme, como una olla negra, rebosante, de pozole. Parece salida de una caricatura de brujas. Por otro lado, la casa está llena de calabazas y calaveras. Pero luego, por otro lado, el patio. Y viste tu propia foto risas en esa tumba que armó tu abuela. Había puesto calaveritas de azúcar por todas partes y les grabó el nombre de cada pariente abajo, algo que a la familia no le hizo ninguna gracia. Por decirlo de alguna forma, ellos no son de ese tipo de tradiciones, así que cuando se toparon con sus propias calaveras ahí tiradas, se sacaron muchísimo de onda. Resulta que en el patio, cerca de unos juegos infantiles, un columpio y un subibaja que llevaban años abandonados, armó un altar de muertos. Lo más perturbador es que puso la foto de cada uno de sus nietos, quienes están bien vivos, ahí en el altar. Para la abuela era un detalle tierno, como diciendo que si le tocaba irse al otro mundo, lo seguiría queriendo incluso después de muerta, pero nadie lo tomó así. Toda la familia estaba aterrada en la casa, la atmósfera era pesadísima y todos se sentían súper incómodos. La señora no conocía bien la tradición, solo vio algunas cosas y se le ocurrió hacer eso, pero la familia sentía que, en realidad, la abuela les estaba deseando la muerte a todos. Nadie se atrevía ni a probar el pozole. Solo ella comía, y comía, una y otra vez. Veías a los demás servirse, pero apenas daban un trago y dejaban el plato pensando, ¿y si la abuela ya perdió la cabeza? ¿Le habrá echado algo a la comida? Dicen que fue el momento familiar más extraño que han vivido. Estaban incómodos, muertos de miedo y confundidos, pero a la vez entendían el gesto de la abuela. Ella, por su parte, estaba feliz de la vida, lo cual lo hacía todo aún más anormal. Fue la situación más bizarra de todas. Como la casa donde se hizo la reunión estaba lejos de las casas de los demás, la abuela los invitó a quedarse, pues la mansión era bastante grande. La narradora cuenta que ella estaba en el cuarto con sus papás, muertos de la risa. Decía, cuando llegué y vi mi calaverita con mi nombre, me quedé helada. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Le quería reclamar a mi mamá, pero vi que ella me miraba con tanta ilusión y me señalaba, preguntándome, ¿te gustó? Y yo pensé, no hombre, esta señora ya se nos está yendo.
Ya la estamos perdiendo. Después, el papá le preguntó: Oye, Johanna, cuando fuiste al patio y viste tu fotografía en esa tumba que hizo la abuela, en el altar, papá, corrígelo, respondió ella entre risas. ¿En el altar? ¿Cómo te sentiste? Entonces ella se ríe y dice: Papá, me dio muchísimo miedo. Pensaba que para mi abuela yo ya estaba muerta. Mis primos llegaban y se quedaban mirando aquello, y los más chiquitos empezaron a llorar. La abuela hizo una casa del terror sin querer queriendo. Al final de la noche, la abuela les pidió disculpas a todos, aclarando que no fue su intención, y pues ya terminamos entendiendo el asunto. Pero bueno, el narrador sigue. Estábamos en el cuarto con mis papás, riéndonos de todo, y mis tíos en otros cuartos de esa casona enorme. De pronto, de tanto reír, me dieron unas ganas tremendas de ir al baño a hacer del uno. Ya no aguantaba más. Le pedí a mis papás: por favor, acompáñenme. Y mi papá me dijo: ay, por favor, ¿ahora vas a salir con que te dio miedo la casa de la abuela? Le dije: Ma, es que la abuela no sabe de estas cosas. Se le ocurrió hacer esto y le salió muy mal. Me dijeron: ya vete al baño, hombre, ya estás grande. Así que salí del cuarto, y mientras caminaba por el pasillo, vi algo al fondo. Bueno, en el altar, corrigió mamá. ¿En el altar? ¿Cómo te sentiste al verlo? Y entonces empieza a reírse y dice: papá, me dio muchísimo miedo. Dice: a ver, ¿ya me morí para mi abuela o qué? Y cuando los primos iban llegando, se quedaban paralizados, y los más chiquitos empezaron a llorar. ¿No? La abuela montó una casa del terror sin querer. Dice: exacto. Y al final de la velada, la abuela les pedía disculpas a todos, diciendo que no fue su intención asustarlos. Y al final logramos entender todo. Les juraba que ellos no habían querido hacer nada malo, y al final logramos entender la situación. Así mero. Pero bueno, cuenta el narrador que estábamos ahí metidos en la recámara con mis jefes, y todos botados de la risa. Todo era risas, pero de pronto me entraron unas ganas incontrolables de ir al baño para hacer mis necesidades. Estaba tan desesperado que no aguantaba más y les pedí: por favor, me acompañan al baño. Mi papá se soltó riendo y me dijo: ay, no me digas que ahora te salió el miedo por la casa de la abuela. Mamá, la abuela no sabe lo que hace. Y se puso a experimentar con cosas que le salieron fatal. Ya deja de hacerte el niño, estás bien grandecito, ve tú solo. Salí del cuarto y empecé a caminar. Y justo en el pasillo, a lo lejos, vi una sombra agachada moviendo algo con una mano negra. Había alguien parado ahí, pero no lograba reconocerlo. Por su complexión supuse que era mi tío, así que dije: tío. Y en cuanto lo llamé, esa cosa se volteó y se vino hacia mí. Javier, pero el pasillo retumbaba con cada paso. Un sonido seco, pum, 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 pum. Cuando vi eso, narrador, perdí el conocimiento. No tengo idea de qué pasó. Solo recuerdo a alguien inmenso acercándose. Cuando por fin reaccioné, estaba recostada en la cama de mis papás. Ellos y mis tíos me rodeaban preguntándome con angustia: hija, ¿estás bien? Ya pedimos una ambulancia. Te juro, narrador, que me sentía muy extraña, como fuera de lugar. Al llegar, los paramédicos dijeron que tal vez fue una baja de presión o algo así. Ni siquiera tuve oportunidad de explicarles lo que vi. Mientras me atendían ahí mismo en el pasillo, noté que había una pequeña ventana con vista al patio. Ahí estaba el altar que mi abuela había montado y también la zona de juegos. Me sentía totalmente desconcertada. Me preguntaba si de verdad me había desmayado o si todo había sido una alucinación, un sueño. Pero algo pasó. Al fijarme en los columpios, vi que uno que estaba quieto empezó a moverse cada vez más rápido, soltando un rechinido insoportable. Me quedé helada. Los paramédicos me decían algo, pero no podía procesarlo. Forcé la vista y, justo al lado del columpio, vi que se asomaba una sombra agachada, moviéndolo con una mano negra. Les dije a los paramédicos: no estoy loca, el columpio se está moviendo solo. Y cuando ellos voltearon, narrador, al ver el columpio balanceándose, me miraron con terror. Sí, se mueve, dijeron. ¿Pero por qué? Si no hay nadie ahí. Simplemente me dijeron: mejor vamos a revisarte a otro lado. Me llevaron a otro punto de la casa para continuar, pero la cara de puro terror que les vi me confirmó algo.
esa sombra negra que vi en el pasillo y en el patio, no fue producto de mi imaginación. Ellos simplemente no podían verla. Música. Javier me confiesa que él sí cree en la muerte, no como un proceso natural de la vida, sino como un ente. Está convencido de que la muerte visitó su edificio de departamentos hace unos 2 años. Fue justo en la época de Día de Muertos. Javier tiene la tradición familiar de ir al cementerio y llevar algún detalle a todos sus parientes que descansan ahí. Por pura coincidencia, tanto la familia de su padre como la de su madre están en el mismo camposanto. Año tras año Javier les lleva algo, una fotografía, una calaverita de azúcar, una carta o flores. Es una persona de un corazón enorme. Deja ofrendas incluso a familiares que nunca llegó a conocer en vida, con los que jamás convivió, pero para él siguen siendo familia y eso es lo que cuenta. Siente que es como acercarse a alguien que está triste o solo para darle un abrazo y regalarle un poco de su tiempo. Parte de su ritual es sentarse cerca de la tumba, en silencio absoluto, sin darle vueltas a nada, simplemente estando ahí. Él dice: me imagino que esa alma, esa persona, ese espíritu empieza a contarme sus penas, sus pendientes, y el terror me paralizó. Le dije a los paramédicos: no estoy bien, miren cómo se mueve el columpio. Cuando ellos voltearon y vieron que el columpio se mecía solo, me miraron fijamente y me confirmaron: sí, se está moviendo. ¿Por qué pasaba eso? Dijeron: porque no hay nadie ahí. Simplemente añadieron: será mejor revisarte en otra parte. Me llevaron a otro rincón de la casa para continuar con el chequeo, pero el gesto de pánico que les vi me hizo caer en cuenta de algo aterrador. Esa sombra negra que vi en el pasillo y en el patio no fue producto de mi imaginación. Ellos simplemente no podían verla. Música. Y empezó a contarme todos sus problemas y los pendientes que no lo dejaban dormir. Javier me confesó que, para él, la muerte no es simplemente el final del camino, sino algo más, como una presencia viva. Está convencido de que, hace cosa de 2 años, la muerte en persona recorrió el edificio donde vive. Ocurrió justo cuando se acercaban las fechas de Día de Muertos. Verás, Javier sigue una tradición familiar muy arraigada de visitar el camposanto. Siempre prepara pequeños presentes para honrar a todos sus seres queridos que descansan allí. Por una coincidencia del destino, tanto la familia de su padre como la de su madre terminaron en el mismo cementerio. Así que, año tras año, Javier no falta a su cita. A veces les lleva una foto antigua, otras veces una calaverita de azúcar, o quizás una carta escrita a mano y flores frescas, detalles que deposita con mucho cariño sobre sus lápidas. Javier tiene un corazón de oro. Es una persona increíblemente noble. De hecho, también les lleva ofrendas a parientes que ni siquiera llegó a conocer en vida, aunque con muchos de ellos no tuvo trato cuando estaban aquí. Para él el lazo familiar es sagrado y eso pesa mucho. Lo ve como un gesto de empatía, algo necesario. Siente que es como acercarte a alguien que está solo o triste para darle un abrazo y regalarle un momento de tu compañía. Parte de su ritual es sentarse tranquilamente junto a las tumbas. Se queda ahí, en un silencio total, despejando la mente, simplemente presente. Él dice: me gusta imaginar que esa alma, ese espíritu, se sienta conmigo y empieza a contarme sus penas, todo lo que dejó inconcluso, sus preocupaciones. Empieza a soltarme todos sus problemas y todo lo que tiene pendiente, y de repente, mis pesares. Al final, después de estar ahí unos 10 o 15 minutos frente a la tumba, solo digo: muchas gracias por escucharme. Descansa en paz. El año que viene vendré a verte otra vez. Me levanto y me dirijo a la siguiente tumba. Estaba planeando algunas cosas este año. Quería hacer algo diferente. Había escrito un par de notas que quería compartir con ellos. Tenía ganas de contarles cosas que quizás no sabían, sucesos familiares. Pensé, al final del día es un detalle, ¿no? Y yo realmente quería hacerlo. Estaba en eso, preparando todo, cuando nos llega un aviso desde la caseta de vigilancia del edificio. Estaba ocurriendo algo muy raro afuera, y nos pedían encarecidamente que no saliéramos. Yo no entendía qué rayos pasaba. Cuelgo el teléfono, tenemos una línea directa con la caseta, y todos los vecinos empezaron a llamar por ahí. Intento seguir con mis cosas, pero al poco rato la preocupación me gana. Pensé, ¿no será algún tema de asaltos o inseguridad? Ahí sí me entró el nervio.
Vuelvo a marcar a la caseta para preguntar qué es lo que ocurre exactamente, y me dicen: señor, es algo muy extraño, estamos en una situación de riesgo, no sabemos bien qué es, pero ya llamamos a las autoridades, por favor, manténgase dentro. Bueno, entendí que sí era un problema de seguridad serio. Lejos de calmarme, me puse más nervioso todavía. Decidí subir a la terraza. Mínimo, desde allí arriba podría ver qué estaba pasando abajo. Mucha gente, cuando les cuento esto, me dicen que soy un tonto, que cómo se me ocurre salir a la terraza, que si era una balacera, me pudo haber tocado una bala perdida. Pero en ese momento no lo pensé. Lo único que quería era salir, encender un cigarrillo para controlar los nervios y simplemente observar, ver si lograba entender qué sucedía. Salgo de mi departamento, llego a la terraza y no hay ni un alma, ningún vecino, y eso que siempre nos topamos aquí los fumadores. Esta vez nada. Saco un cigarro, lo enciendo, miro hacia la calle y veo que justo frente al edificio hay unos árboles. Normalmente pasa mucha gente por ahí, pero ahora no se ve a nadie. Se siente una soledad muy extraña, casi pesada. Noto a alguien vestido totalmente de negro, como si fuera un disfraz de Halloween con una capucha. Hasta le veo una guadaña en la mano. Dije, ¿será eso? O sea, hay una persona extraña ahí afuera, y por eso llamaron a la policía. Ya entendí todo, pensé. Me terminé el cigarro, me sentí más tranquilo, y me dije, debe ser alguien con problemas mentales o una broma pesada de algún vecino. No es nada de qué preocuparse. Entro de nuevo, bajo por las escaleras y cuando voy caminando por el pasillo de mi piso, algo me llama la atención al fondo. Estamos hablando de un pasillo largo, con más de 10 departamentos por piso. Yo vivo casi en el extremo derecho. Entonces, allá lejos, en el otro extremo del pasillo, veo a alguien que viene caminando pero muy, muy lento hacia acá. Por pura cortesía levanto la mano y digo, buenas noches. Y ahí pasó algo muy raro. Tenemos sensores de luz que se van encendiendo conforme avanzas. Esa persona ya pasó por varios sensores, pero no se encendió ni una sola luz. Llevo ya un par de años viviendo aquí y me sé de memoria cómo funcionan. Me parece sumamente extraño que no se activen y me quedo ahí parado, esperando. Las aprende. Me resulta súper extraño que el sensor no se active, así que me quedo ahí clavado, esperando. Así que les vuelvo a decir buenas noches. Levanto la mano otra vez y saludo con más energía. Entonces veo que sigue caminando hacia acá, pero se mantiene en la penumbra. ¡Qué raro! Solo se activaron los sensores de mi lado. De repente, el sensor donde yo estoy se apaga porque me quedé quieto un momento. Me muevo rápido para que vuelva a encenderse, pero el pasillo está completamente vacío. Me quedé con esa duda rondándome la cabeza. ¿Quién rayos era esa persona? Así que empiezo a caminar hacia allá. Cuando cuento esto me dicen que soy un idiota, y lo sé, pero necesitaba ir a ver quién era. Además, del otro lado no hay escaleras para bajar. Esas están solo de mi lado. Camino hacia allá, y al llegar a la zona de los ascensores, veo que todos están en el piso 1 y no dan señales de haberse movido. Es rarísimo. El edificio tiene 13 pisos y yo estoy en el 12. No hay forma de que alguien haya bajado tan rápido en los pocos segundos que tardé en llegar. Tarda mucho más. Estoy vuelto loco, no entiendo qué está pasando, no entiendo nada. Me voy corriendo a mi departamento. Me encierro y llamo al guardia, pero hay mucha interferencia en la línea. Eso jamás me había pasado y no ha vuelto a ocurrir. Estoy hecho un manojo de nervios, temblando por completo. Marco una y otra vez, hasta que en un punto me digo, ya, cálmate. Vete arriba, tómate algo, respira, báñate con agua fría, algo tienes que hacer, no estás bien. Entonces, lleno de nervios, me acerco a la puerta y algo en mi interior me grita, ni se te ocurra salir, mejor asómate por la mirilla. Y ahí es donde me asomo. En la pared del fondo veo un tipo vestido de negro con una guadaña. No le veo la cara ni las manos. Parecía un disfraz increíblemente bien hecho. Me persigno, caigo de rodillas y empiezo a rezar. Le pido a mis familiares, oigan, nunca les he pedido nada, pero si están ahí y me escuchan, por favor hagan algo. De pronto, escucho que se activa el sensor y, al ver que entra un poco de luz por debajo de la puerta, vuelvo a mirar.
Es un vecino que va caminando, así que me tranquilizo un poco y llamo al guardia. Le digo que alguien se metió al edificio y lo describo, y me responde: Señor, lo estamos viendo aquí en los monitores desde hace rato. Estamos muy pendientes. Vamos a mandar a un guardia ahorita mismo. Ya va a llegar la policía y vamos a revisar todo el edificio, porque si esa persona lleva tiempo ahí, nosotros no hemos visto a nadie entrar. Cuando llegaron los guardias y revisaron todo, nadie había entrado según las cámaras. Nadie había estado en el lugar donde yo vi a esa figura, aunque hay una cámara que apunta directamente hacia allá. Lo que se vio en esa grabación me dejó helado, con los pelos de punta, y me provocó unas pesadillas que hasta el día de hoy no puedo quitarme. Solo se ve cuando, de mi lado, levanto la mano saludando y, justamente en ese punto, la imagen se distorsiona por completo. No, fue horrible. ¿Te acuerdas cuando te dije que me asomé por la mirilla y vi esa cosa? Bueno, en las cámaras, justo en ese mismo lapso de tiempo, mientras pasaba el otro vecino, la imagen se vuelve a distorsionar igual. Yo solo pude pensar: no, me voy de aquí. De repente, escucho que el sensor se enciende y, en el momento exacto en el que oigo eso, y veo que se filtra un hilo de luz por debajo de la puerta, me asomo y alcanzo a ver a un vecino caminando. Es Javier. Respiro aliviado y llamo al guardia. Le digo: «Ay, alguien que se metió al edificio». Le doy la descripción y me responde: «Lo estamos viendo, justo aquí enfrente, señor. Lo tenemos bajo vigilancia desde hace un buen rato. Ya va para allá, uno de los guardias. Ya viene la policía en camino y vamos a hacer que empiecen a revisar todo el edificio, porque si esa persona lleva tanto tiempo ahí, es rarísimo, ya que no vimos entrar a nadie». Cuando los guardias llegan, narrador, y comienzan con la revisión, resulta que nadie había entrado según las cámaras. Nadie aparecía en la grabación de esa zona. Y es que hay una cámara que apunta justo hacia allá. Todo lo que se vio en esa escena me dejó la piel de gallina, con los pelos de punta, y me provocó unas pesadillas que hasta el día de hoy no me puedo quitar de la cabeza. Solo se alcanza a ver cómo levanto la mano de mi lado y, justamente ahí, la imagen se distorsiona. No, narrador, no. Es horrible. ¿Te acuerdas de la escena en la que salgo y miro por la mirilla y veo esa cosa ahí? Bueno, pues en las grabaciones, justo en el momento en el que yo estoy mirando, porque hicimos el cálculo del tiempo con lo que pasó con el otro vecino, y todo eso, la imagen se distorsiona exactamente igual durante unos segundos. Y ahí fue cuando dije: la imagen se puso borrosa por un par de segundos. Yo solo pensé: no, esto no me está pasando. Esto ya se fue al carajo. Los guardias se largaron, todo estaba en calma, no había ni un alma. Cuando volvieron, el sujeto frente a la guadaña había desaparecido. Nadie lo vio irse. Simplemente ya no estaba. Pensamos que era una broma pesada de los vecinos. Todos estábamos ahí, soltando pestes, bien molestos. ¿Quién fue? ¿Quién fue?, preguntábamos. Sabíamos de sobra que nadie iba a salir a decir: yo fui, era broma, pero para mí, aquello no tenía nada de chiste. A mí me tocó revisar las cámaras, me tocó ver esa cosa, me tocó ser testigo de cómo estaba fuera de la habitación. Se esfumó en un parpadeo. Para mí no fue una broma. Había algo mucho más oscuro ahí. A la mañana siguiente, 2 personas del edificio aparecieron muertas. Gente mayor que simplemente se fueron a dormir y ahí quedaron en su cama. Ya no despertaron. Para mí, la muerte, esa misma que rondaba dentro y fuera del edificio, vino por ellos y yo me salvé de milagro. Narrador, cuando era un niño de unos 10 años, me quedó grabadísimo el tema de la brujería. Mi papá tenía un negocio en casa y vivíamos en un lugar bastante, pero bastante grande. Pero cerca de cierta fecha, si mal no recuerdo, a finales de octubre, mi papá decidió que vendería la casa, el negocio, y se mudaría a una casa más amplia. En esos días, en esos momentos, no entendía por qué, aunque ahora me queda más que claro. Papá colocaba frascos enormes con limones y agua en distintos puntos de la casa. Yo no lograba comprender la razón, solo los veía y pensaba que era algún tipo de florero extraño que en algún momento llenaría con flores. Pero con el paso del tiempo,
Noté que cada cierto tiempo papá tiraba el agua y los limones y ponía unos nuevos. No los cortaba, los dejaba enteritos ahí. Los frascos eran transparentes, tubulares y desentonaban por completo con la casa. Nunca le pregunté nada en ese momento. Un día llega una señora, como de unos 50 años, en un auto lujoso con chofer. Se baja y aunque no pude escuchar la plática, noté que mi papá estaba furioso. Hubo un punto en el que terminó echándola. Y yo vi esto, narrador, porque había una especie de vitral desde donde podíamos ver todo hacia afuera. Era una medida de seguridad que mi papá nos enseñó desde niños. Si algo raro pasa o ven que alguien sospechoso ronda, váyanse al piso de arriba, enciérrense en su cuarto y llamen a la policía. Cuando vi lo que estaba pasando, narrador, no entendía qué ocurría, pero sentía que no era nada bueno. La mujer, después de que mi papá la corrió, se le quedó viendo y le sonrió con malicia. Caminó hacia la puerta, se giró hacia él y empezó a escupir hacia dentro del local. Después, cuando mi papá se acercó, la mujer se quedó mirando algo en el piso y de repente dio un salto. Era una persona que no era precisamente una jovencita, pero brincó y cayó con los 2 pies sobre algo. Vi cómo mi papá se retorcía de dolor y pensé, qué vieja tan canija. Le saltó encima al pie. Yo me fui por el pasillo lateral para entrar al comercio de mi papá. Entonces caminé por el pasillo, entré y vi que mi papá se estaba sujetando el estómago, retorciéndose. No entendía qué pasaba y me suplicó, hijo, ven, por favor, ayúdame. Me pidió eso, y en lugar de que llamara a un hospital o a una ambulancia, me rogó que le trajera agua bendita y que empezara a cambiar los limones. Corrí hacia la casa, busqué el agua bendita, estaba aterrorizado. Hay que cambiar los limones. Entró rápido a la casa. Voy por el agua bendita porque el miedo ya no me deja ni respirar, porque jamás había visto a mi viejo tan pálido. Mi papá es de tez morena, se veía pálido. Entonces le alcancé el agua bendita y me soltó. Por favor, cambia todos los limones. Narrador. En cuanto entré y vi a mi papá con ese dolor insoportable, como de estómago, volví a echar un ojo a esa cosa. Yo estaba seguro de que estaba bien, pero al momento de querer cambiarlo, me di cuenta de que estaba todo lleno de lama y sin una gota de agua. Se me hizo rarísimo. Fui, lavé el frasco, tiré esos limones a la basura y puse otros frescos. Regresé a dejarlo en su lugar y fui por el segundo. Y la misma historia. Los limones de ese frasco, incluso, ya estaban medio podridos. Te lo juro, narrador. Yo estaba segurísimo de que el segundo frasco, el que está en la sala, justo donde yo estaba viendo hace rato a través de la vitrina, estaba perfecto. Pero no. Estaban podridos, llenos de lama y sin agua. ¿Qué diablos estaba pasando? Los tiré, puse nuevos y fui por el tercero, el que está en la cocina. Los limones negros, duros como piedras, sin agua y cubiertos de lama. Esas cosas no estaban así. Yo estaba plenamente seguro. En mi casa somos muy limpios. Cuidamos hasta el más mínimo detalle. Eso no podía estar así, mucho menos en la cocina. Los cambié, narrador, y volví al cuarto, con mi papá, pero los limones ya estaban igual, con lama y casi sin agua. Él me suplicó, por favor cámbialos otra vez, y yo le respondí, papá, es que ya ni limones quedan. Entonces me dijo, vámonos de aquí. Salimos, estábamos solos los dos. Cerró la casa con llave. Le pidió el teléfono a una vecina para llamar a mi mamá, y le advirtió que no se acercara por nada del mundo. Y narrador, fue como si fuera una plaga. Sellaron la casa por completo. Te cuento lo que me tocó vivir las 2 o 3 veces que fuimos después. Cuando mi papá ni siquiera se atrevía a entrar, se quedaba fuera. Vi con mis propios ojos cómo la pintura exterior, que era nueva y de excelente calidad, se empezaba a descarapelar como si llevara 15 años sin recibir ni una gota de mantenimiento. Por dentro, en las paredes, se veía algo parecido al hollín, como si estuvieran tiznadas de carbón, todo manchado de negro. Se veía espantoso. Los cristales de las puertas, narrador, empezaron a cubrirse de algo extraño, como telarañas. Se veían sucios de una forma muy perturbadora.
Mi papá me advertía: ni se te ocurra entrar a esa casa hasta que todo vuelva a la normalidad. Años después supe que tardaron meses en poder hacer algo al respecto. Papá perdió el negocio. Tenía unos ahorros guardados y eso nos salvó de la ruina, pero tuvo que empezar de cero otra vez. Por lo que alcancé a entender, esa mujer quería quedarse con la casa a toda costa. Mi papá le había dado un precio y ella le soltó: solo te voy a pagar la mitad, o me la vendes así, o te vas a quedar sin vender nada. Música. Como mi papá no aceptó, fue cuando ella empezó con todas esas cosas. Un día me armé de valor y le pregunté: papá, ¿qué fue lo que hizo? Y me respondió: brujería, hijo. Fue brujería. Esa mujer es una bruja y nos echó un mal. Que nunca te gane la noche en el peregrinar de los muertos. Esa era una frase típica de mi abuelo, que nunca habíamos logrado comprender. ¿A poco no es una frase imposible de descifrar? El abuelo decía que había pasado por algo tan traumático, tan fuerte, que tenía esa frase grabada a fuego. No solía repetírnosla a nosotros, sus nietos, pero esto también lo sabían sus hijos, mi padre y mis tíos, porque lo que él presenció es algo que no le desearía ni a su peor enemigo. Cuenta que cuando tenía entre 16 y 20 años, allá en el pueblito donde vivía, en las afueras había una casita de unos 15 por 15 metros, un cuadrado perfecto. Resulta que en ese lugar apartaban gran parte del espacio para que, en épocas de festividades, como el Día de Muertos, vendieran toda clase de pirotecnia, bengalas, cohetes y cualquier artefacto hecho a base de pólvora. Era básicamente un almacén clandestino. Por esa zona siempre pasaban las peregrinaciones, año tras año. Y bueno, en esa época, cuando él estaba en sus 20s, ocurrió una catástrofe que marcó su vida. Él adoraba los cohetes y siempre ahorraba sus pesitos para comprar una buena cantidad y así regresar a casa cargado de juegos pirotécnicos para lanzarlos durante el camino. Escuchaba a la gente que iba lanzando cohetes al cielo, mientras él llevaba los suyos. Algunos que soltaban luces de colores, otros que salían disparados y los que explotaban con fuerza. En esas peregrinaciones era normal ver niños jugando sin ninguna precaución, haciendo bromas que, a veces, terminaban en accidentes menores. Pero ese año fue distinto. Ese año ocurrió una tragedia, y ni siquiera alcanzó a comprar sus cohetes. Él estaba pensando en qué novedades habría en el mercado, porque ya llegaban cosas nuevas, y estaba decidido a comprar algo diferente cuando llegó la noticia de que el almacén había explotado. Justo la tarde anterior, se había reunido un grupo enorme de personas de otro pueblo, que estaban a punto de iniciar su caminata. Había muchísima gente esperando. Según lo que cuentan, uno de los niños encendió un cohete de esos que salen volando y estallan. El cohete se metió directo al almacén. Empezó a zumbar, explotó y, en un parpadeo, todo el lugar se prendió en fuego. 2 segundos después, aquello reventó por completo. La gente que estaba dentro, los que hacían fila, los que estaban cerca, no quedó prácticamente nadie. Como era gente de pueblo y no había autoridades cerca, el lugar no fue acordonado. Imagínate, si aquello hubiera sido una escena del crimen, quedó sumamente contaminada, porque todos los curiosos se acercaron a ver, querían saber qué había pasado de cerca, y claro, te topabas con algo aterrador, algo verdaderamente lamentable. Sobra describirlo. Es obvio, restos, partes de cuerpos, carne quemada y un aroma insoportable, un olor tan penetrante que se te metía hasta en los poros de la piel. Durante una semana ni siquiera se atrevió a acercarse. Sus papás se lo tenían prohibidísimo. Ni se te ocurra ir para allá, le decían, pero después de unos días el tema seguía en boca de todos. Ya habían pasado los momentos más críticos. Supuestamente ya habían limpiado todo y ya no debería haber rastro de nada, así que él decidió ir. Él sabía perfectamente dónde era porque justo desde ese punto iniciaban las peregrinaciones. Fue caminando para allá y al llegar se quedó helado. Había pasado más de una semana y todavía se sentía ese olor a pólvora, algo chamuscado, un hedor muy feo. Olía mucho a cabello quemado. Es un trauma que se le quedó grabado al abuelo para toda la vida, tanto así que, cuando alguien enciende una bengala cerca, el abuelo se aleja al instante y le dice: hizo la limpieza tal y como se tenía que hacer, así que por lógica ya no debería quedar ni el rastro de nada malo por ahí. Así que él arranca para allá.
Justo en ese preciso lugar es donde empiezan las peregrinaciones de aquella zona donde fue la explosión. Por eso mismo conoce perfectamente el camino y va caminando directo hacia allá. Pero cuando llega se queda con la boca abierta y el corazón en la boca. Ya pasó más de una semana y todavía se siente un tufo a pólvora en el ambiente. Huele a quemado, a cosa chamuscada y bien fea. Y lo peor es que apesta, a cabello quemado. Es un terrible olor que se le va a quedar grabado al abuelo por el resto de su vida. En eso, cuando alguien prende una veladora, el abuelo la aparta de inmediato y le advierte que ni se le ocurra. Apártate, que se te va a incendiar el pelo. Eso era por el olor, un aroma que se le quedó impregnado, pegado a la piel. Decía que era una peste tan fuerte, tan nauseabunda, que te revolvía el estómago por completo. En el suelo ya no quedaba nada, ni rastro de carne quemada, pero sí había muchísimos restos de la pirotecnia. Había pedazos de cohetes calcinados, papeles por un lado, palitos por el otro, cosas de esas que quedan después del desastre. Él, como si estuviera en piloto automático, empezó a recoger todo aquello, y de pronto, sin darse cuenta, se encontró en plena ruta de la peregrinación, pero seguía agachándose, seguía juntando escombros. La explosión fue tan brutal que salió de todo volando. Había árboles manchados y quemados, y eso que estaban como a 20 o 30 metros de distancia. Él seguía avanzando, ajeno a todo, cuando de repente empezó a sentir dos cosas: mucho frío y un sueño pesado. Seguía caminando, empezando a bostezar, hasta que algo le hizo ruido. Se dio cuenta de que llevaba un ritmo, quién sabe desde hace cuánto. Ya no se estaba agachando para recoger nada, sus manos estaban vacías. ¿En qué momento soltó todo? El pensamiento le pesaba como una losa. No tenía fuerzas ni para levantar la cara. Sentía los hombros cargados, como si llevara un mundo encima. Algo muy raro estaba pasando. Entonces, de repente, empezó a notar que a su alrededor había pasos. Unos pasos que marcaban el mismo compás que el suyo. Pie derecho, pausa. Pie izquierdo, pausa. Pie derecho, pausa. Pie izquierdo, pausa. Y se dio cuenta de que no era solo un par de personas. Eran muchísimas. Aquello sonaba como una marcha, como si una multitud estuviera desfilando. Y eso lo despertó de golpe, aunque a la vez lo mantenía atontado. El sonido rítmico lo hipnotizaba, pero el golpeteo de los pies lo sacó de su trance. Fue entonces cuando volteó y se quedó helado. Estaba rodeado de un montón de sombras. Sombras de hombres, de mujeres, de niños, de madres cargando a sus bebés. Solo sombras, caminando a ese ritmo, todos a una. Y él estaba justo en medio. Empezó a sentir que le fallaban las fuerzas. No sentía miedo, no lo procesaba. Su mente estaba como nublada, con un frío glacial y unas ganas irresistibles de dejarse caer y dormir. Fue en ese preciso instante cuando escuchó una voz en su cabeza que jamás había oído antes, pero que le trajo una calma profunda. Era una voz potente, atronadora, que le soltó como un mandato: no dejes que te atrape la noche en la peregrinación de los muertos. Cuando mi abuelo escuchó eso, se enderezó de un salto y miró a todas partes. Las sombras seguían ahí, ni siquiera notaban su presencia. Él comenzó a correr abriéndose paso entre aquellos cuerpos, como si fueran reales. En cuanto logró salir de ese grupo, las sombras se desvanecieron y, al mirar el cielo, vio que ya eran casi las 6:30 de la tarde. Estaba empezando a oscurecer. Cuando llegó a ese lugar eran las 2 de la tarde. ¿Dónde fueron a parar esas 4 horas? Nadie lo sabe. Cuando por fin recuperó el sentido por completo, estaba a unos 3 kilómetros de la casa donde ocurrió la tragedia. Nunca, jamás se volvió a acercar a esa zona ni a ninguna otra peregrinación, pero durante años escuchó esa misma historia una y otra vez. Gente que desaparecía tras ir a visitar el lugar y nunca regresaba. Personas que simplemente se perdían. Quedarse a dormir ahí. Y es justo en ese instante cuando retumba en su cabeza una voz desconocida, una voz que jamás en la vida había escuchado, pero que milagrosamente le transmite calma, paz y le aclara los pensamientos. Con un tono firme, potente, y con una autoridad absoluta, como si fuera una orden directa, le susurra: que no te agarre la noche en la peregrinación de los muertos. Y el abuelo, al escuchar semejante advertencia, se endereza de golpe, mira hacia todos lados con desesperación, y nota que las sombras siguen ahí, sin siquiera darse cuenta de su presencia, y de repente arranca a correr esquivándolas como si fueran cuerpos de carne
y hueso. Se abre paso entre tanta alma en pena y en cuanto logra salir de ese grupo tenebroso, las sombras simplemente se desvanecen en el aire. Para ese momento ya son cerca de las 6:30 de la tarde y está a punto de oscurecer por completo. Lo extraño es que, cuando él había llegado al sitio, eran apenas las 2 de la tarde. ¿En dónde demonios se quedaron esas 4 horas perdidas? ¿Quién sabe? El caso es que vuelve a tener noción de la realidad a unos 3 kilómetros de distancia de la casa maldita donde ocurrió la explosión. Desde ese día, jamás volvió a pisar esos rumbos, ni de chiste se acercó a otra peregrinación, pero durante muchísimo tiempo le tocó escuchar la misma historia una y otra vez, la de aquellas personas desparecidas que se aventuraban a visitar el lugar maldito y ya jamás volvían a dar señales de vida. Durante la procesión, todos veían sombras que caminaban junto a ellos. Él había formado parte, aunque fuera por unos segundos, de ese peregrinar de los muertos. Oye, narrador, me siento muy identificada con varias de tus historias por todo lo que mencionas. De verdad creo que lo que vives de niño te marca para siempre. Cuando era pequeña, yo vivía muy pegada a mi mamá y ni siquiera me daba cuenta del peligro que corría. A su vez, mi mamá tenía una dependencia emocional muy fuerte con quien fue mi abuela. Y esa mujer a mí me daba muy mala espina. No es que me tratara mal ni que hiciera algo terrible, pero era de esas personas que, con solo estar presentes, te daban un miedo profundo. Mi mamá era como sumisa. Lo que mi abuela decía, se hacía. Lo que ella ordenara, se tenía que cumplir casi al instante. No importaba si mi mamá quería o no, ella estaba obligada a obedecer. No vivíamos en casa de esa señora, estábamos en un departamento, pero mi papá no soportaba la actitud de mi mamá y al final nos dejó. Él nos pasaba una pensión, y mientras yo me mudaba de un lado a otro, veía como, con el paso de los años, mi mamá se convertía cada vez más en, no sé cómo decirlo, una esclava de mi abuela. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba mi abuela, pero yo tenía muy claro que no era nada bueno. Tenía una casa enorme. La gente le hablaba con un respeto cargado de mucho miedo. Y desde muy niña, jamás sentí afinidad por ella. A mi mamá sí la quería mucho, pero ocurrió algo justo en un Halloween cuando yo tenía 15 años, algo que marcó un antes y un después en mi vida. A mi abuela le gustaba, de forma muy extraña, celebrar el Halloween organizando un banquete, casi una fiesta. Ella se vestía muy elegante, pero con vestidos estrafalarios. Mi mamá iba sencilla, y mi abuela siempre la regañaba, diciéndole que esos días eran muy importantes, que eran días de grandes celebraciones, y que pocas veces nos escuchan tanto como en esas fechas. A mí me obligaba a vestirme siempre, con vestidos negros, muy amplios, como si fuera su muñeca. Como eran vestidos bonitos, no le veía problema, pero sí resultaba muy raro. La mesa estaba en una habitación que nadie podía usar, excepto ese día de Halloween. Era una mesa larga con sillas muy ornamentadas. Había una alfombra que siempre se veía de color rojo, a veces más oscuro, a veces más claro, y una de las paredes estaba llena de cuadros, pero cuadros que daban pesadillas. Narrador, hombres que tenían la mitad del cuerpo humano y cabeza de toro, o cuerpos de animales con rostros de personas, cosas que eran horribles. Era un cuarto con una vibra pesadísima, desagradable, y ahí ella servía comida mientras recitaba oraciones que yo sentía muy raras. Vuelvo a lo mismo, nací y crecí en eso, así que no tenía por qué entender que estaba mal, pero algo me decía que no era normal. Como no era algo de diario, sino de ocasiones especiales, sentía que algo desentonaba. Mi abuela decía oraciones tipo: «Nos ofrecemos todo a ti, Señor», pero siempre agregaba: «Señor de la noche, de las tinieblas, de la oscuridad, Señor del oculto». Decía cosas así que, cuando alguna vez fui a casa de una amiga y escuché que ellas decían:
Señor, pero Señor de lo bueno, Señor del amor, Señor del cielo. Y es que me acordé de algo que pasó cuando fui a visitar a una amiga. Se ponían a rezar: Señor, por favor, Señor bondadoso, dueño del amor y de los cielos. Señor, tú que conoces lo que guardamos en el corazón. Eran palabras que para mí sonaban como si las de mi abuela pertenecieran a la noche, mientras que otras eran de pleno día. En fin, durante la celebración de aquel Halloween, cuando yo tenía 15 años, en un momento dado me levanté de la mesa. Me inventé alguna excusa, ya ni recuerdo cuál, porque necesitaba ir al baño. Resulta que, caminando por uno de los pasillos del primer piso, empecé a escuchar a un niño o a una niña sollozando. Se me hizo rarísimo, era un llanto muy tenue, muy bajito. Mientras avanzaba por el pasillo, sentía algo extraño. No sé si era porque estaba ahí sin permiso o si realmente algo estaba ocurriendo, pero el pasillo se sentía vivo, como si respirara. De pronto se estiraba, luego se encogía, me invadía una claustrofobia horrible, y de un segundo a otro volvía a hacerse largo. Era una sensación muy perturbadora. No sé si eran mis propios nervios, pero las puertas me parecían gigantescas y las paredes por momentos estaban lejísimos y al instante las sentía demasiado cerca. Todo era muy inquietante. Seguí caminando por el centro del pasillo mientras el sollozo continuaba. Así llegué a una habitación que jamás había visto antes, porque yo no era de curiosear por la casa, pero esa vez sentí una necesidad, una inquietud extraña por explorar. Había una puerta en forma de arco con 2 hojas de madera labrada, muy bonitas, pero que al mismo tiempo me daban mala espina. Estaban apenas entreabiertas. Me asomé y escuché que alguien más lloraba. Era como si hubiera 2 o 3 niños ahí dentro. Al fondo de la estancia, lo único que destacaba era un ropero de 2 puertas enormes con unos cajones en la parte de abajo. Se me hizo muy extraño. Te repito, ya no sé qué tamaño tendría, pero en ese entonces yo era muy bajita y aquello me parecía monumental. Abrí la puerta y me acerqué. Conforme daba pasos, sentí algo raro, como si estuviera cerca de una fuente de electricidad, porque todos los vellos de mis brazos se me erizaron por completo. Fue algo impactante. Empecé a hablar en susurros. ¿Dónde están? ¿Por qué lloran? ¿Están bien? Intentaba que mi abuela no me escuchara. Me fui acercando hasta llegar al ropero, que tenía las puertas abiertas. Metí la mano, pero era como si estuviera alcanzando un vacío. El fondo se veía negro, no se distinguía ninguna pared, nada. Era sumamente extraño, pero me atraía. Acerqué más la mano y, al meterla, sentí como toda mi piel y hasta mis huesos se enfriaban de golpe, como si algo me estuviera absorbiendo el calor. Se me puso la mano dura, rígida, al punto de que no podía moverla. Me dio un ataque de pánico brutal. Entonces, de repente vi al fondo, como si estuvieran iluminados por velas, los rostros de unos niños muertos de miedo, llorando desconsolados. Algunos me miraban a mí, otros se miraban entre ellos, hasta que uno susurró: «Ahí viene la bruja». En ese instante se apagó todo. Cuando volteé, tenía a mi abuela justo encima de mi hombro. El miedo que sentí no se puede explicar con palabras. Estaba furiosa. Me agarró de los hombros y yo me quedé ahí, agitada, totalmente confundida, sin saber qué hacer. Mi abuela abrió uno de los cajones, que estaba repleto de ropa de niño, y me soltó: «Lárgate de aquí ahora mismo», que si no, solo se alcanzaba a ver un ropero enorme, de esos de 2 puertas, muy antiguo, y cuenta con unos pequeños cajones en la parte de abajo. Lo miro y se me figura sumamente extrañísimo. Te lo repito, ahorita ya ni idea de qué tamaño habría sido exactamente, pero en aquellos años yo estaba bien, bajita de estatura, y aquel mueble me parecía gigantesco. Abro la puerta, voy dando unos pasos hacia allá, y conforme me voy moviendo, siento una vibra rarísima, idéntica cuando estás cerquita de un campo eléctrico, porque absolutamente todos los vellos de mis 2 brazos se me paran por completo. Todos, 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 todos. Para mí eso resulta algo sumamente impactante. Empiezo a hablar en voz bajita murmurando: «¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Por qué se pusieron a llorar? ¿Están bien? No quiero para nada que mi abuela me escuche». Sigo avanzando para allá y de repente, narrador, llego justo frente a ese ropero que tiene las puertas abiertas, y cuando estiro la mano, da la impresión de que estás tocando hacia la nada misma. El fondo se ve totalmente negro, pero no se advierte que dé a ninguna parte.
No se percibe ningún tipo de pared al fondo, se ve de lo más extraño, y aún así me atrae. Voy acercando la mano y al momento de meterla ahí, siento que toda la piel y cada uno de los huesos se me empiezan a congelar. Fríos, 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 pero con un frío tan intenso como si me estuvieran succionando todo el calor vital. La mano se me endurece, pero durísima, durísima al grado de que ya ni siquiera la puedo mover. Me entra un ataque de pánico terrible, y en ese preciso instante alcanzo a ver al fondo, tenuemente iluminado por unas velas, narrador, los rostros de varios niños que reflejan puro miedo y están llore y llore. Unos me están clavando la mirada a mí, otros se miran entre ellos y de repente uno suelta. Ahí viene la bruja. En ese segundo se apaga la luz y al voltear, tengo a mi abuela, respirándome justo en el hombro. Siento un terror que no te lo puedo ni explicar. Está furiosa, me aferra fuerte de los hombros y yo me quedo respirando agitadísima, sumamente confundida, sin saber exactamente qué demonios debo hacer. Y de pronto mi abuela metió mano en uno de los cajones, lo abrió y estaba repleto de ropa de niño. Entonces me soltó. Lárgate de aquí ahora mismo. Si no te vas tú, la que sale de este cuarto soy yo, narrador. Y juro que desde aquel maldito día juré no volver a cruzarme con esa maldita vieja en lo que me quedaba de vida. Jamás supe con exactitud a qué se dedicaba realmente, ni tampoco me interesaba averiguarlo. Lo que sí te puedo asegurar es que aquello me dejó una cicatriz imborrable, porque entendí de golpe que, por más sangre que compartan o más cerca que estén de ti, hay gente en la que simplemente no puedes depositar tu confianza. Fue algo que me dejó marcado para siempre, porque desde ese momento comprendí que hay gente que tienes que aprender a abrir bien los ojos, a mirar más allá de las etiquetas de mamá, papá, abuelo o abuela. Lo único que alcancé a enterarme, oyente, y eso porque corrían rumores de pasillo, secretos a media voz que uno preferiría no escuchar jamás, era la tenebrosa fama que cargaba. Decían que era una de las hechiceras más oscuras y poderosas, y que toda esa fuerza negra la sacaba precisamente de eso que guardaba bajo 7 llaves dentro del viejo ropero. Música. Sabe mirar más allá de lo que ven los ojos, más allá de los padres o los abuelos. Lo único que alcancé a averiguar, narrador, es que todo esto eran leyendas, rumores a voces, cosas que yo ni siquiera quería oír. Decían que ella tenía la reputación de ser una de las brujas más temidas y poderosas, y que todo su poder venía precisamente de lo que guardaba escondido allá adentro, en ese ropero. Música. Y así, con este espeluznante relato, queridos amigos que sintonizan, Relatos de la Noche Largo, en esta lúgubre y silenciosa madrugada, hemos llegado al punto final de nuestro recorrido de hoy. Ojalá que las historias de esta noche les hayan dejado una buena dosis de misterio, escalofríos y adrenalina. Ahora ha llegado el momento de apagar la última luz, soltar de una vez las cargas del día, cerrar los ojos e intentar conciliar un sueño profundo y reparador. Les agradezco de corazón por caminar junto a Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar mañana por la noche, en cuanto la oscuridad vuelva a envolverlo todo y nuevas historias cargadas de misterio estén aguardando para ser reveladas. Les deseo un descanso tranquilo y que duerman plácidamente. Aunque sí, de repente, en medio del silencio sepulcral de la madrugada, llegan a escuchar unos golpecitos tímidos en la puerta. No se alarmen. Tal vez solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.